¡Feliz sábado! ¿Cómo andan, terrícolas? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento verán este video. ¡Ay! Qué vértigo y qué adrenalina que me genera volver a generar contenido! Hace muchos meses que no vengo por mi canal. Eh, el último video que hice fue en noviembre del año pasado. Han pasado muchas cosas. Muchísimas cosas. Y bueno, a raíz de metabolizar o estar metabolizando en realidad muchas informaciones nuevas que ahora les voy a compartir, eh, es que siento que entendí un poco más cuál es el lugar desde el cual quiero hablar y para qué lo quiero hacer. Así que, bueno, está siendo un placer, además de un vértigo increíble, volver a generar contenido y compartirlo con ustedes. Miren esta cara. Estos ojos han estado llorando, chicos, antes de grabar. Y todo bien, llorar es humano. Bueno, cosas para contarles. Hace un par de meses confirmé que soy autista. Cosa que ya sospechaba hace bastante tiempo porque había muchos comportamientos míos que me llamaban poderosamente la atención y ya me había reconocido como persona neurodivergente, me había reconocido en la etiqueta de persona altamente sensible, pero había mucho más. Resulta que soy autista, nivel de soporte 1, tengo rasgos de TDAH en español y altas capacidades. Amigues, ¿qué decirles? 3 neurotipos en un solo cerebro, 3 en 1. Bueno, complejísimo. Complejísimo. Y es toda una revolución, ¿no? Encontrarte con el diagnóstico tardío del autismo. Hoy por hoy, gracias a los neurodivergentes, hay mucha información circulando al respecto y la misma comunidad neurodivergente nos estamos encargando de visibilizar muchas cosas de nuestra forma de habitar el mundo y de nuestra experiencia que es radicalmente diferente a la norma estadística, a la normalidad. Es muy loco de golpe encontrarte con algo que explica todo aquello que no podías explicar sobre vos mismo. En mi caso, esta cabecita maneja una complejidad así como, qué decir, exponencial, porque además de que en mi cerebro conviven 3 neurotipos diferentes, he tenido una historia bastante compleja que me ha dejado también el cerebro minado de heridas traumáticas profundas. Y yo hasta el año pasado tenía la fantasía de que el hecho de haber conseguido elaborar muchas de mis cuestiones traumáticas iba a implicar que entrara en otra forma de habitar la realidad. Yo interpretaba que mis inestabilidades emocionales, mis picos de ansiedad, mis problemas de insomnio, mi dificultad para vincularme, venía como consecuencia de una carga traumática vincular compleja. Entonces, en determinado momento, cuando salgo del mato, quienes ya conocen algunos de mis contenidos saben, para quienes me ven por primera vez, les cuento, durante 6 años viví en el interior de la bahía en Brasil, totalmente afuera de la Matrix y prácticamente en el mato, ¿no? Adentro de la floresta. Llegó un momento que empecé a percibir que todo bien con aislarme de la Matrix y de los humanos,
pero también estaba necesitando contacto y había ciertas cosas que adentro del mato no iba a encontrar, como por ejemplo continuar estudiando danza. Y entendí que necesitaba salir de ahí y volver a conectar un poco con el mundo. En mi fantasía, que no tenía la información de mi autismo, era como, bueno, me voy a mudar, voy a volver al mundo, voy a volver a conectar con el mundo y hay un montón de cuestiones que generaban limitaciones en mí que eran consecuencia de situaciones traumáticas que como ahora ya están mucho más trabajadas, bueno, no se van a volver un estorbo en mi vida. Bueno, pues no. Pues no. Porque está todo bien con haber curado muchas cuestiones traumáticas, pero resulta que soy re autista. Entonces después de que me mudé me empecé a encontrar con que aquellas cosas que yo suponía que no me iban a seguir pasando, porque ya había trascendido mi trastorno de estrés postraumático complejo, me seguían pasando. Y me seguirán pasando, ¿no? Porque, bueno, una vez que te enterás de que sos autista y que sos neurodivergente, el punto no es apuntar a, bueno, estas particularidades con las que vengo van a dejar de existir, porque eso no va a pasar. El punto es ver cómo ajustás tu realidad y cómo profundizás en tu autoconocimiento para entender de qué manera cuidarte asumiendo esa condición de neurodivergente, en mi caso, compleja, ¿no? Es jodido cuando se te juntan autismo y TDAH, porque en algunas cosas va muy de la manito y en otras cosas son funcionamientos radicalmente opuestos. Entonces hay una parte de tu cerebro que es más TDAH, que necesita estimulación constante y novedad y dopamina y ¿no? Estar ahí como en la montaña rusa. El tema es que la parte autista con esa configuración se satura, se colapsa y entra en crisis. Entonces, amigues, ¿qué decirles? Es tan fino el límite, se vuelve tan artesanal el proceso de autoconocimiento que uno tiene que tener como para poder entender como qué capitán del barco está ahora, ¿no? Dirigiendo este navío. Está el funcionamiento TDAH, está el funcionamiento autista, están las altas capacidades. Bueno, ¿qué decirles? Mejor tomárnoslo con humor, por lo menos a la hora de contarlo. Vivirlo no tiene nada de gracioso, les cuento, para nada. Es muy difícil, es muy intenso, genera mucha angustia y mucho proceso. Yo este año cumplí 39 años y es un volver a empezar. Es un volver a empezar en un montón de cosas. Cómo vincularte, con quiénes vincularte, en qué lugares, haciendo qué cosas, compartiendo qué tipo de contenidos, teniendo en cuenta permanentemente a dónde está tu límite. Cuando se te juntan, como es en mi caso, el autismo y el TDAH, hay veces que estás en el modo de me estoy reestimulando, estoy con gente, estoy sociable, pues en mi caso yo soy una autista extrovertida, a mí el contacto social me suma, me regula, me gusta, pero si no estoy muy atenta a en qué momento tengo que emprender retirada, un encuentro social que la puedo pasar de puta madre, después por ahí me cobra una semana o 2 semanas de estar desregulada por la cantidad de estímulos que absorbí y por la profundidad e intensidad con la que este cerebrito, que les cuento chicos, es como una computadora cuántica. Cosa que para algunas cosas es maravilloso,
para otras es un desafío de la concha de su madre. Hace rato que tengo claro que quiero retomar los videos, que quiero seguir generando contenido y que lo quiero hacer desde este lugar, desde neurodivergente compleja. En mi caso, todos los movimientos que hago en esta encarnación están muy alineados a las energías disponibles de los astros. Mañana la luna llena en Sagitario. Tiene todo que ver el tipo de energía que movimenta una luna llena en Sagitario y estar retomando esta actividad. Y por otro lado, les cuento, quedé súper movilizada porque vi una peli documental en Netflix que se las recomiendo profundamente a toda la comunidad neurodivergente y a personas que tengan dentro de su vínculo cercano personas que sean neurodivergentes. Véanla, se llama Movimiento, es una joya. Se trata de una bailarina profesional de Nueva York, una bestia bailando, la mina, que tiene diagnóstico tardío, se entera de que es autista con 34 años. Bueno, fantástico, ¿no? En mi caso, aparte, juntar, ¿no?, la experiencia de la neurodivergencia con la danza fue como maravilloso. Y si bien me genera como muchos desafíos internos y emocionales, volver a hacer contenido, siempre que paro durante un tiempo, cada vez que tengo que volver, que elijo volver a hacer contenido, tengo que batallar un montón de vergüenza y de incomodidad y una cantidad de preguntas que me hago de para qué estás haciendo esto y por qué lo haces, como si yo misma me tuviera que convencer de que tengo derecho a decir. Bueno, fue muy inspirador ver este documental, porque un poco la intención que tiene esta bailarina es de montar un show contando su historia como autista. Y no solo eso, sino que el montaje del show contempló un montón de necesidades en cuanto a tiempos, en cuanto a acomodaciones, en cuanto a estructuras de apoyo que una persona autista necesita. Y me pareció como súper valioso porque el mundo de la danza es un mundo ultra contraproducente en muchas cosas para la comunidad neurodivergente. Si bien el movimiento es salud, y a los autistas en muchos casos, el autismo es un espectro muy grande y hay mucha diversidad de cómo se manifiesta el autismo, pero en muchos casos el movimiento se vuelve una gran herramienta de autorregulación, de expresión, de posibilidad de contactos con otros. Pero ¿qué sucede? También el mundo de la danza está como muy atravesado por las lógicas de la matrix hegemónica, a donde todo el tiempo lo que se valora es el esfuerzo, llevarte al extremo, trabajar bajo presión, cosas como la pausa, el descanso, el equilibrio entre exigencia y reposo, no son muy tenidos en cuenta. Entonces, es muy complicado convivir siendo autista con los códigos y con las prácticas sociales que se ponen en juego en la danza, porque no te contemplan. No contemplan a nadie. La verdad que para una persona neurotípica tampoco está bueno, ¿no? Desenvolver un talento sin tener registro de tus propios límites, del límite del cuerpo, del cansancio, la necesidad de regulación. Porque en el caso nuestro, de personas neurodivergentes, la desregulación es carísima. En un neurotípico por ahí no es tan cara, pero también pasa, ¿no? Hay muchas de las herramientas que necesitamos las personas neurodivergentes que para neurotípicos viene bárbaro también. De hecho, algo que he estado pensando mucho en el último tiempo en relación a neurodivergentes, neurotípicos,
Las neurodivergencias tenemos una sensibilidad muy particular en el sistema nervioso en varias cuestiones. Y la comunidad neurotípica, si bien por diseño neurofisiológico no tienen esas sensibilidades, está todo el mundo lleno de traumas, chicos. No nos engañemos. Entonces, la carga traumática en el sistema nervioso, sin trabajarse, que es lo que más abunda, también genera un montón de síntomas que son muy parecidos a los de la neurodivergencia y de cierta forma necesidades para poder regularse, para poder generar confianza, para poder establecer vínculos sanos, que tienen mucho que ver con las herramientas que sí o sí las personas neurodivergentes necesitamos y tenemos que aplicar. Entonces a mí como me encanta integrar opuestos, ¿no? Mi cabeza está diseñada, ¿no? Mi cerebro está diseñado como para poder entender cuáles son los puntos en común de aquellas cosas que se nos presentan como opuestos irreconciliables. Si el mundillo neurotípico empezara a aplicar algunos de los criterios que aplicamos las personas neurodivergentes para cuidarse, estaríamos todos mucho mejor. En muchos sentidos. En términos de ansiedad, depresión, falta de propósito, desconexión del cuerpo, desconexión de los límites. Si yo no puedo habitar, respetar y reconocer mis límites, pues no voy a poder hacerlo con los de los demás tampoco. Cuestiones en términos de comunicación, ¿no? Es como, sí, todos decimos la necesidad de tener una comunicación asertiva, saludable, no agresiva. Ahora, ¿cuántas personas pueden sostener eso? No es fácil. Decirlo, lógicamente lo podemos entender, la idea cierra, fantástica. Ahora, después cuando tenés que sostener, comunicarte, comunicar tu mundo interno con otra persona y ponerle el cuerpo a esa experiencia, si sos neurodivergente ya tu cerebrito está diseñado para que eso te cueste un montón. Y si sos una persona neurotípica, estás herido, seguramente, herido, herida, heride. Entonces también se vuelve muy complejo poder sostener ese estilo de comunicación porque todos cargamos con heridas de no haber sido reconocidos, de no haber sido vistos, de no haber sido validados, de no haber tenido un espacio para ser quienes somos, estar condicionados por las expectativas de lo que se supone que deberíamos ser. Somos una generación que a su vez es hija de otra generación que no contaba con la información que contamos hoy por hoy en un montón de cosas que tienen que ver con el autoconocimiento, desarrollo personal, salud mental. La generación de nuestros padres es una generación que también ha sido muy violentada y si nos vamos cada vez más para atrás, bueno, nos encontramos cada vez con más violencia, con más falta de recursos y con más desconocimiento. Entonces, hay algo que creo que nos une a todas las personas por el hecho de ser seres humanos, que es que todos cargamos con heridas muy grandes. Y esas heridas necesitan ser vistas, necesitan ser reconocidas y necesitan ser cuidadas. Creo que el gran aporte que tenemos para darle a la humanidad, a las personas neurodivergentes, es mostrar hasta qué punto se vuelve completamente destructivo no tener ese tipo de cuidados. De cierta manera, el funcionamiento neurodivergente viene a dejar en evidencia y viene a denunciar hasta qué punto nuestro sistema nervioso está todo el tiempo contaminado, vive en un estado de estrés crónico constante porque está absorbiendo estimulación e información de mierda encima, constantemente. Entonces vivimos con el sistema nervioso en estrés crónico e inflamado. Eso te caga el organismo entero. Te toca el sistema inmunológico, las cuestiones que tienen que ver con lo endocrino, con la regulación hormonal, el sueño, la digestión, la reproducción, los ciclos menstruales.
Por eso molestamos tanto, ¿no? A la hegemonía. Todas las personas que salimos de la norma y que venimos a mostrar con nuestra existencia que el modo que tiene la matriz de funcionar es totalmente exterminador de lo humano, se vuelve peligroso, porque el sistema necesita seguir reproduciéndose de la manera que se reproduce para sostenerse en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, cuando aparecemos personas, yo en mi caso tengo casi todas las etiquetas, ¿no? Personas trans, personas no binarias, personas no monogámicas, personas kinky, personas con otro tipo de orientación sexual, toda la comunidad LGBT, etcétera, etcétera, nunca recuerdo todas las palabras, las neurodivergencias, los artistas, las personas que tenemos justamente a causa de nuestra neurodivergencia la capacidad de pensar distinto, pensar afuera de la caja, tener un pensamiento que es no lineal, que es asociativo, que es interdisciplinario. Eso aporta un nivel de creatividad y la posibilidad de proponer nuevas formas para que las cosas funcionen muy grande. Y eso a la gente que se encarga de que el mundo se sostenga del modo que se sostiene y no le conviene. Entonces resulta que todo lo que no es productivo al sistema capitalista no sirve. Los niños no sirven, los viejos no sirven, las neurodivergencias o ciertos diagnósticos dentro de la salud mental no sirven, personas gays no sirven, personas trans no sirven. Claro, no servimos a poder de alguna manera colaborar con que el sistema se sostenga, se produzca y se reproduzca a sí mismo. Pero servimos para un montón de cosas, les cuento. Para un montón de cosas. Y es muy importante que podamos empezar a visibilizar lo invisible del sufrimiento neurodivergente. Porque en el caso de las personas con autismo nivel 1, como es mi caso, el autismo muchas veces no se nota, porque no lo mostramos, porque aprendemos de manera inconsciente y semi-inconsciente a mascarar, a utilizar el masking para poder encajar en el mundo. Cuando vos sos autista, vos de chiquito te das cuenta de que sos rari. Lo percibís, te das cuenta de que no sos como el resto. Lo sentís. De hecho, hay un estudio que se hizo en personas neurotípicas que confirma que el cerebro neurotípico en 7 segundos, nada, casi a la velocidad de la luz, registra que el cerebro neurodivergente es distinto y como el cerebro neurotípico no tiene buenos recursos para lidiar con la ansiedad que le provoca convivir con la diferencia, te rechaza. Entonces vos sos neurodivergente, sos autista, no dijiste ni A, no tuviste tiempo para mostrar ninguna de tus rarezas, que ya en 7 segundos el cerebro neurotípico te va a rechazar. Entonces la vivencia que tenemos es re jodida. Es re jodida, porque vos te das cuenta que sos diferente, no sabés cómo mierda explicarte eso. Las personas también te devuelven el registro de esa diferencia. La humanidad es muy hostil con la diferencia, entonces te van a discriminar, te van a hacer bullying, te van a criticar, se van a burlar de vos. Y todas las personas necesitamos pertenecer, somos bichos sociales, necesitamos encajar, entonces desde muy chiquititos, sobre todo si tenés vulva y durante un tiempo te entendés como mujer, porque el género femenino todavía tiene muchísima más presión en esto de adaptarse, ¿no? Y como reprimir
deseo, forma de funcionar, no generar demasiado escándalo, hay que ser complaciente, hay que ser buena, hay que ser cuidadora de otros, ¿no? Y no tener registro de vos misma. Entonces, en el caso de las mujeres, la cuestión del autismo todavía es muchísimo más difícil de diagnosticar. Primero porque todas las baterías de test que están hechas para medir el autismo, ahora eso está modificándose, pero se hicieron pensada en niños varones blancos. Entonces, claro, si después te quieren diagnosticar y te van a medir con una técnica que no fue construida considerando tus condiciones, va a ser muy difícil llegar al diagnóstico. Muy difícil. Entonces, desde muy chiquitita, vos aprendés a hacer masking, aprendés a actuar, cómo se supone que te tenés que comportar para encajar, para evitarte el dolor ultra profundo que te genera el rechazo, que te genera la discriminación, que te genera no sentirte vista. Y ahí se vuelve un arma de doble filo poderosísima, porque vos haces masking, más o menos te encajás en el mundo, pero vivís con una sensación de soledad constante, arrolladora. Porque lo que las otras personas están viendo es tu personaje, no a vos. Y eso lo aprendemos de tan chiquititas. Y lo practicamos tanto que después nos terminamos identificando con nuestras propias máscaras y con nuestros propios personajes, y llega un momento que no tenés ni puta idea de quién sos. No, ni puta idea, No es una exageración, es literal. Rasgo autista también ese. Comunicación literal directa. EIZO. Eso se vuelve... te volvés una bomba de tiempo. Te volvés una bomba de tiempo. Y eso genera un montón de otras consecuencias asociadas. Porque claro, ya de por sí tu sistema nervioso tiene una manera de funcionar completamente distinta, con una sensibilidad a la sobrecarga enorme. Aparte vos, sin darte cuenta ni tener ni puta idea de eso, con el masking que haces de manera constante, seguís sobrecargando muchísimo a tu sistema nervioso. Eso genera un nivel de tensión generalizada en el cuerpo, estrés crónico, inflamación, migrañas, problemas de sueño, problemas de digestión, problemas en el sistema inmune, problemas en el ciclo menstrual, problemas, puro problema. Pero claro, como no tenés información, qué sé yo, te pensás que la vida es así. En mi caso, como mi historia es muy compleja, yo empecé terapia cuando tenía 12 años. Entonces había todas esas dificultades que yo tenía, que ahora entiendo, la raíz y el origen de eso tenía que ver con el diseño de mi cerebro. Toda la carga traumática que viví, por supuesto que hizo todo exponencialmente más difícil y más doloroso, pero la raíz original venía del diseño de mi sistema nervioso, que ya nací así. Antes de que hubiera pasado nada en esta encarnación, ya nací con ese cerebrito. Entonces te volvés una bola de estrés impresionante, lo que te implica un nivel de inestabilidad emocional muy grande, porque claro, estás todo el tiempo saturada sobre la saturación de la saturación de la saturación. Entonces obviamente vas a estar muy irritable, vas a tender a explotar por cualquier cosa, eso tiene un nombre, se llama meltdown. Vas a tener momentos de caída recontra depre, eso también tiene un nombre, se llama shutdown. Pasás por un montón de burnout autistas a donde estás completamente colapsado y no entendés qué mierda te pasa. Las consecuencias que trae el autismo no tratado son gravísimas. Y después eso se confunde con un montón de otros diagnósticos. Por ejemplo, trastorno límite de la personalidad,
trastorno bipolar, ansiedad generalizada, depresión crónica, y no hay ninguna de esas cosas. Porque cuando vos entendés cuál es tu funcionamiento, entendés de qué manera tenés que cuidarte, la cosa sigue siendo compleja, pues sí, pero se vuelve mucho más amigable. Mucho más amigable. Cuando vos sos autista y no te cuidás como autista, las crisis de sobrecarga son todo el tiempo, que son muy parecidas a los ataques de pánico, solo que el origen, digamos, es otro. Entonces, yo soy una persona que insiste mucho en entender los fenómenos, no por el fenómeno en sí, sino por poder entender desde dónde y para qué sucede lo que sucede. Si el desde dónde es una neurodivergencia, el modo de tratar eso tiene que ser acomodado a las condiciones de la neurodivergencia. Porque si yo trato crisis de sobrecarga, crisis de meltdown, crisis de shutdown, como si fuera un trastorno de ansiedad generalizado, voy a dar una medicación que sí, ok, te puede alivianar sintomatológicamente la cuestión, pero no toca la raíz. Y en la medida de que no toca la raíz, la persona va a seguir teniendo una experiencia de este mundo de mierda. Porque no se entiende, porque no entiende por qué no se entiende, porque registra constantemente el rechazo, la dificultad para lo social, una sensibilidad exagerada. Tendemos a reclamarnos mucho, ¿no? Como vivimos en una sociedad que se encarga por todos los medios de que veamos al límite como algo, no sé, que tiene que ver con la debilidad, con el fracaso o con que sos flojito, debilucho, ¿no? El límite está cargado de una connotación muy negativa, cosa que no es para nada casual, para que no aprendamos a registrarlo. Entonces, cuando vos te encontrás con tus propios límites, encima te exigís más porque empezás a decirte, no, debería poder. Después también se vuelve muy confuso el hecho de registrar que tenés una inteligencia zarpada para un montón de cosas y hay momentos en los que estás en plena sobrecarga que algo tan sencillo como ir al supermercado a comprar un agua es misión imposible. Literal, misión imposible. Como nuestro cerebro funciona por cierto espacio particular en cuanto a la cantidad de estímulos, cuando llegó a su límite, llegó a su límite. Y llegó a su límite, amicho, amicha, amiche. Da igual si el estímulo siguiente va a tener una cualidad agradable. Te va a doler el cerebro, porque no entra más. Hay mucha gente que a veces se confunde mucho y le cuesta entender las limitaciones que tenemos las personas neurodivergentes, porque la gente tiende a pensar que si la pasás bien, entonces está todo bien. Que si la estás pasando bien y la estimulación o la experiencia es agradable, el pasarla bien no tiene límites. No. Pasarla bien también tiene límites, porque para pasarla bien hay que tener energía disponible. Hay que contar con un combustible que te permita gestionar eso. Tenés que tener espacio mental. Un espacio para que sigan entrando inputs y vos los puedas procesar. Y resulta que en personas neurodivergentes el espacio que tenemos para contener estimulación es mucho más chico que el de una persona neurotípica. Y no por una cuestión de déficit, bien por el contrario, nuestro procesamiento de la realidad es exponencialmente más profundo, más amplio. En la medida que te entra una idea, tu cabeza ya la está asociando con 50.000 otras, literal 50.000 otras. Entonces, la experiencia de una conversación de 15 minutos con otro ser humano
Para una persona neurotípica fue simplemente eso. Ah, me crucé al vecino, conversé 15 minutos de pelotudeces, fin. Para una persona neurodivergente, fin, mis dos tetas. Ni se imaginan la cantidad de reflexiones existenciales, espirituales, que a veces podés llegar a sacar de un encuentro pelotudazo de 15 minutos con un vecino. Porque tu cabeza va a estar registrando absolutamente todo. Va a estar registrando absolutamente todo del otro y de vos. Porque como vos ya sabés que sos rari, con la gente que no tenés confianza, te cuidás de que no se note que sos rari. Porque eso el 97,5% de las veces va a implicar un ataque del otro. Entonces, por una cuestión de autoconservación y de supervivencia y de protección, cuando estás en ambientes a donde no tenés la suficiente confianza o no hay un espacio emocional construido lo suficientemente seguro como para que vos puedas soltar el masking y ser todo lo alienígena que sos, estás todo el tiempo midiéndote. Y nuestra cabeza registra todo. Qué tono de voz estoy poniendo, qué gestos estoy usando, cómo estoy moviendo el cuerpo, la entonación de la voz, cómo está registrando la otra persona que yo estoy interactuando como estoy interactuando, cómo tengo el cuerpo, cómo están mis emociones, sé si dormí bien, si no dormí bien, si tengo hambre. Todo se siente con el volumen altísimo y aparte está registrando toda esa información del otro. No solamente está registrando lo que el otro te dice en palabras, sino está registrando toda su información no verbal, microgestos, modificaciones en el tono de la voz. Y si hay incoherencia entre lo que las palabras dicen y lo que la persona siente, te das cuenta al toque. Y eso nos genera muchísimo estrés. Muchísimo estrés. Para las personas neurodivergentes es una necesidad vital la coherencia. La coherencia adentro de nosotros mismos, lo que ya es un desafío de la hostia, amigos, les digo, más cuando tenés más de un neurotipo en el mismo cerebro, porque muchas veces ya por diseño venís con incoherencias o con contradicciones, y también una necesidad muy grande de coherencia de parte de la otra persona. Y vuelvo, parece que perdí el hilo, pero no. Vuelvo a esta cuestión de qué importante es empezar a visibilizar lo invisible del sufrimiento del autismo, porque cuando el autismo es nivel de soporte 1 y aparte está combinado, como es en mi caso, con las altas capacidades, con el hecho de que ya hace años me identifico como persona no binaria, pero antes me identificaba como mujer y cargué también con todo ese peso que el género tenía. Yo la pasaba como el orto y la pasaba muy como el orto, chicos, ¿eh? Y nadie se enteraba. Quedaba completamente invisible el nivel de desgaste, el nivel de sobrecarga, el nivel de estrés crónico. Y quedaba invisible y no. Era un punto intermedio como muy extraño porque en mi caso tengo problemas con la menstruación desde que tengo 12 años, se me cae el pelo desde que tengo 17, siempre tuve migrañas crónicas, problemas de insomnio, problemas digestivos, unas alergias que para que contarles. No tenía el olfato activo. Hoy por hoy algunos olores registro, porque como hay una manera muy diferente de procesar el mundo sensorial, hay algunos sentidos que están hiper desarrollados y otros hipo. Entonces, en mi caso, la sensibilidad de mi vista es muy alta, de mi oído muy alta, en el tacto altísima, en el sabor lo mismo, el gusto, el olfato estaba medio muertito. Hace unos años que viene como reactivándose, pero es como muy random, es muy aleatorio. Algunos olores los siento, otros no, y lo siento bastante leve. Cosa que en algún momento me dolió muchísimo,
¿no? Como reconocer que me faltaba un sentido. Hoy por ahí digo, menos mal. Menos mal porque hay veces que la realidad te genera un nivel de invasión sensorial impresionante. Bueno, por lo menos tengo un sentido que está más livianito, porque si no sería más para procesar. Y vuelvo. Qué importante es visibilizar lo que el sistema dejó invisible, y lo que nosotros mismos, personas autistas, fuimos condicionados a dejar invisible. Es horrible el hecho de estar habitando el mundo de la manera en que lo experiencias y encontrarte con que te atacan. Crecer con el registro de que ser vos mismo es un peligro para tu propia integridad es muy punky. No al pedo, las personas autistas tenemos, no recuerdo ahora los números en porcentaje, pero muchísima más probabilidad de suicidio, por ejemplo, de generar una adicción. Y sí, si tener que estar habitando ese sistema nervioso tan complejo, que no conoces, que no entendés cómo funciona, que vos no podés cuidar, que tu entorno tampoco cuida, aparte tenés que cargar con el masking, porque necesitas encajar un poco en el mundo, lo que es totalmente contraproducente, porque te prende fuego el sistema nervioso todavía muchísimo más. En el medio de ese estilo de vida se te descuajeringa todo, el sueño, la alimentación, el sistema inmune, todo. Lo vincular se vuelve súper difícil, porque sos una persona muy compleja, que ni vos mismo te entendés. Aparte tenés que lidiar con estas cuestiones del shutdown, del meltdown, del burnout autista. Un montón. Y hace muchos años que se habla de las neurodivergencias siempre en términos de déficit, de incapacidad, de falta de habilidad para tal cosa, cuando la realidad es que tenemos un montón de... No, iba a decir limitaciones, no voy a decir limitaciones. Tenemos necesidades diferentes de cuidado, pero también tenemos grandes potencias. Porque nuestra cabeza está diseñada para cuestionarlo todo, para repensarlo todo, y eso aplica también a repensar las prácticas sociales que nos destruyen a todos. Una empatía y una sensibilidad altísima, que no es igual a la empatía neurotípica, pero eso no quiere decir que no haya empatía. Muchísima creatividad. Y también traemos la enseñanza de que no dejamos de ser bichos de la naturaleza. No somos máquinas productivas. Somos seres humanos. Formamos parte de la naturaleza. Para funcionar bien tenemos que estar en coherencia con la naturaleza. Las personas necesitamos parar, tener pausas, tener descanso, tener momentos de regulación, tener momentos de conexión con el propio cuerpo, con la propia conciencia, con el mundo emocional. La persona neurodivergente está totalmente obligada a desarrollar un nivel de autoconocimiento altísimo, porque si no sos una bomba de tiempo que explota cada 15 minutos. Vivir es un infierno. Entonces, si zafaste del suicidio, sí o sí te tenés que conocer mucho para poder entender, momento de retirarme, esta conversación no da que la tenga, con esta persona no funciona, no somos compatibles. Todos necesitamos autoconocernos. Porque si vos no sabés quién sos, no tenés posibilidad de gobernar tu propio territorio, tu propio cuerpo, tu propia existencia. Y si no lo haces vos, alguien lo va a hacer por vos.
Tu jefe, tu trabajo, el género que te impusieron, la orientación sexual, tu familia, tu pareja, los criterios comerciales del mundo. Entendamos que nuestra vida nos pertenece a todos. A neurodivergentes, a neurotípicos, a mujeres, a hombres, a trans, a blancos, a negros, a flacos, a gordos. Nuestra vida nos pertenece. Empecemos a hacernos cargo un poco de eso. Y sería hermoso que en vez de el mundo hegemónico y mayoritario nos mire como bichos raros, nos pudieran tomar como referencia. Ah, esta persona se conoce y se cuida. Pues si no nos cuidamos nosotros mismos primero, no nos va a cuidar nadie, chicos. ¿Cómo haces para que un otro significativo te pueda cuidar si vos no le podés pasar las pistas, digamos, ¿no? O como las instrucciones de cómo cuidarte a vos en particular? Pues no somos todas las personas iguales, ¿eh? Esa idea de que los hombres son de determinada forma y las mujeres de otra determinada forma, esa imposición del género, que como dice Paul Preciado no es más ni menos que una ficción política, es mentira. Mentira. Cada ser humano es único e irrepetible en la medida que se habilite a poder vivir esa individualidad. Me está perturbando muchísimo la persona que está tocando el timbre. Me distrae, vuelvo. Entonces, qué importante que es poder visibilizar lo invisible del sufrimiento, en todos los putos sentidos, lo digo. Hoy por hoy el tema que más me está convocando tiene que ver con el autismo, porque lo descubrí hace un par de meses y estoy en un gran proceso de integrar todo eso y de resignificación de mi historia y de... Era como la pieza que me faltaba. Para quienes ya han visto algún video mío en otra oportunidad, yo vivo en Brasil, va a ser 7 años. Cuando salí de Argentina, claro, en ese momento no lo tenía claro de esa manera, burnout, colapso desde todos los lugares posibles, habidos y por haber. Yo no sabía quién mierda era, porque me había ocupado de hacer un masking profesional. Entonces había cumplido todos los mandatos que se suponía que había que cumplir para acceder a la felicidad. Yo no era para nada feliz. La estaba pasando realmente súper mal. Trabajaba a la mañana con niños, a la tarde tenía mi consultorio, estudiaba, hacía danza, tenía una perra, un auto, un novio, una casa. Con suerte dormía 4 horas por noche. El nivel de sobrecarga que tenía mi cerebro, yo no les puedo explicar. Y llegó un momento que fue como, a la pija todo, me voy a vivir a la selva. Vivía en Caballito, en un barrio cheto bonito de capital de Buenos Aires, y tenía mi departamento y mi auto y una profesión establecida, y largué todo y me fui, chau, a la selva, al medio del mato. Y yo soy de esas personas bendecidas por la pandemia. A los 3 meses de llegar a Brasil, sucede la pandemia. Era todo lo que mi sistema nervioso necesitaba. Estar aislada, estar en silencio, en el medio de la naturaleza, con poca demanda. Y ahí me empecé a encontrar conmigo. Ese proceso arrancó con la pandemia, va a seguir, pero bueno, muchas de las capas de la cebolla, de lo que yo suponía que era y no era, de alguna manera encuentran así como una coronación con el diagnóstico del autismo. Una de las formas que yo tenía de lidiar con el nivel de ansiedad que tenía y de depresión era con la dependencia a las drogas, por ejemplo. A partir de la pandemia me empiezo a conocer careta. Claro, conocí otro ser humano. Otro ser humano, pero radicalmente distinto. Lo que yo sabía de mí era cómo me defendía de mis dolores, era de qué manera sentir que tenía cierto control para no quedar aterrada
ante vivir en el mundo y la interacción con los humanos. Sabía perfectamente cómo ser funcional en el medio de un montón de adicciones y cómo ser productiva, pero no tenía ni puta idea de mí. Y ahí se fueron saliendo como cada vez más capas y cada vez más capas y cada vez más capas. En la medida que me dejé de drogar y empecé a conectar con mi sensibilidad, toda mi parte artística que estuvo desde siempre, porque desde que soy una niña, que bailo, que pinto y que escribo, eso empezó a tener mucho más espacio. Ahí yo me di cuenta de que era muchísimo mejor, más saludable, más expansivo y me traía muchísima más felicidad lidiar con mi intensidad emocional, con el arte y no con las drogas y los excesos. Entonces ahí me pude asumir artista, porque medio que el rótulo que a mí me ubicaba en el mundo era el de ser psicóloga. Y yo acababa siendo la psicóloga de todo el mundo, de mis pacientes, de mis amistades, de mis parejas, de mi familia, de todo el mundo. Porque no sabía yo quién era. Había tenido que desarrollar tanto masking para encajar que no sabía quién era. Entonces, la primera capa de la cebolla que se cae es que yo no era mi profesión solamente y que tenía una gran herramienta para poder metabolizar mi mundo emocional, que era el arte. No el exceso a la droga, el exceso a la fiesta, el exceso al sexo, el exceso a la comida, el exceso, el exceso, el exceso. Después entendí que no me reconocía en el género de mujer, me entendí como persona no binaria, entendí que la monogamia para mí no hace sentido y me pude entender como persona no monogámica, que ya hablaré mucho sobre ese asunto. Entendí que formaba parte de la naturaleza por vivir adentro de la naturaleza, entonces me desidentifiqué de ese lugar de ciudadana productiva, profesional, para entender que soy un mamífero más, con algunas particularidades que otros mamíferos no tienen, soy un mamífero más. Eso también generó un nivel de cambio impresionante, ¿no? Salir de ser bicho de ciudad para volverme una bruja de la floresta. La relación con la espiritualidad, con la magia. Y ahí las capas iban cayendo cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y había una pieza que me faltaba, que eran los nombres de mis neurodivergencias. Ahí es como que de alguna manera, por lo menos este rompecabezas, ahora estoy consciente que estoy empezando otro, pero el rompecabezas que empecé cuando salí a Argentina, consigo terminarlo ahora con los diagnósticos de mis neurodivergencias. Era la pieza que faltaba para terminar de ordenar un montón de cosas. Cómo pienso, cómo siento, cómo me vinculo, qué cosas necesito, qué me nutre, qué me intoxica, cuáles son mis límites, cuál es mi propósito. Desde que empecé a generar videos, hace unos cuantos años ya, un poco la propuesta era como la misma, ¿no? Tipo, poder aportar información que colabore con encarnar autenticidad, ser más libres y que seamos más felices y suframos menos. Hoy por hoy, como decía al inicio del video, eso tiene como mucha más estructura. Como mucha más estructura. Y me importa mucho, que es una manera también de sanarme a mí misma, generar este tipo de contenido para que personas en la misma situación que estuve yo puedan tener acceso a una información que les permita entenderse más, que les permita aceptarse, que les permita empezar a cuidarse. Fue terrible para mí vivir siendo autista en combinación con el TDAH, en combinación con las altas capacidades, en combinación con muchísimo trauma, sin tener el criterio de la neurodivergencia. Y podría tranquilamente no estar viva.
porque en algunas de las crisis de angustia y de soledad radical, en las que pensaba en matarme, me podría haber matado o me podrían haber comido mis excesos. La fuerza de mi espiritualidad no lo permitió y acá estoy. Y creo realmente que la información salva vidas. Bueno, hablé un montón. ¿Cuándo no? Bueno, sí, tengo mis momentos a donde soy puro silencio, puro silencio, puro silencio. Me encantaría poder mantener una frecuencia de estos videos de una vez a la semana. Me encantaría. ¿Qué decirles? Si eso será posible o no será posible, hay muchas variables que intervienen en que yo tenga disponibilidad para poder grabar el video más allá de mi intención, pero me encantaría poder generar un video una vez a la semana y hablar de todas las disidencias que habito, poder aportarles paradigmas que sostienen, que contienen y que explican esas disidencias y poder compartir también cuestiones que tienen que ver con mi historia personal y con mis propios procesos, porque eso me hace mucho bien, mucho bien. Y también le aporta a otras personas que viven experiencias similares y que por ahí no tienen la forma de ponerle palabras a todo eso para poder significarlo. Así que iremos viendo, iremos viendo. Probablemente haya momentos a donde pueda sostener la frecuencia de una vez por semana y haya momentos a donde no pueda y todo bien, porque así es el autismo. Así que bueno, eso. Gracias por escucharme. Les mando un beso y un abrazo ultra neurodivergente a todos y nos vemos en el próximo video.